Bienvenidos al Coño Diario, el informativo que levanta el puño solo cuando Sergio Scariolo plantea un buen partido. Zapatero reconoce que se ha equivocado. En una declaración sin precedentes, el presidente del gobierno español ha reconocido que se equivocó al menospreciar el alcance de la crisis en sus inicios. En la misma comparecencia en la que anunciaba una subida de impuestos del copón para garantizar los fondos del Estado, ZP hacía un público acto de contrición. Señorías, reconozco que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra en esto de la crisis. Por mi grandísima culpa. Herido vengo a buscar mi remedio en vuestra benigna misericordia, proponiendo con todo mi corazón la enmienda. Reconozco mi error. Ya sé que algunos de los que hablan en esta tribuna nunca se equivocan. Yo sí, y mucho. Aún así, señores y señoras diputados, me propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Y hablando de penas impuestas y otros impuestos, ¿saben aquel de uno que gobierna y se funde todos los presupuestos? ¿No? Pues escuchen atentamente. El juez Baltasar Garzón comparece ante el juez. La justicia española ha llevado ante el Tribunal Supremo al popular juez Garzón, un juez mundialmente famoso por perseguir el delito allá donde se encuentre, ya sea fuera de nuestras fronteras o en el interior de nuestras tierras. Garzón, alabado por todo el mundo en su persecución a terroristas y otros dictadores sudamericanos, ha tocado hueso en su propósito de investigar los crímenes franquistas. ¿Qué quiere que les diga? No es fácil ser un juez estrella. Tienes que lidiar con todo tipo de personajes. ¡Garzón, eres el más grande! ¡Garzón, sin vergüenza! ¡Ánimo, Garzón! ¡Estamos contigo! ¡Garzón, torturador! ¡Venga, Garzón, no te rindas! ¡Garzón rojo! ¡Garzón, a por ellos! ¡Garzón, vengador! Como pueden ver, gente de todo tipo. Agradecido y emocionado, solamente puedo decir gracias por venir. Gracias. ¿Sabe, Susana, que una reciente encuesta afirma que más de la mitad de los franceses ven películas pornográficas con su pareja? ¿Qué te parece el dato? Ya veo, compañera, que tú eres de aquellas que se entretiene con programas tipo Sálvame. Y ahora, los deportes. Florentino compra un árbitro y lo devuelve porque no le gusta. Nada se le resiste a Florentino, especializado en fichar a todo tipo de rarezas. Jugadores, entrenadores, directivos y hasta colegiados corren dispuestos a la llamada del ser superior. El último capricho de Tito Floren ha sido hacerse con los servicios de Mejía Dávila en su lucha contra el malvado Villarato. Pero parece ser que la contratación de Mejía no ha tenido la misma aceptación que la de Cristiano Ronaldo. Venga, ahora todos conmigo. 1, 2 y 3. ¡A la Madrid! Ya me perdonarás, admirado presidente, pero no sé si esta contratación nos ayudará mucho en nuestra lucha contra el enemigo. Jorge, no me digas esto ahora que este tío nos ha costado una pasta. Como siempre, tú tienes la última palabra, oh gran ser superior, pero esto nos creará más problemas. Hay otras maneras de conseguir nuestros propósitos sin hacerlo tan evidente. ¿Y ahora qué hacemos con este árbitro, Jorge? Bueno, siempre podremos congelarlo en carbonita, como hemos hecho con Zidane. Sí, no es mala idea. Hazlo. Ya lo soltaremos cuando la cosa esté más calmadita. Y hasta aquí el Coño Diario de hoy, un programa que no necesita hacer fotomontajes en portada para dar credibilidad a sus noticias porque carecemos del todo de ella, y tampoco somos los únicos. Hasta pronto.